Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de los episodios ocultos de Frecuencia Oculta. Como ya vieron en el título del video, vamos a tener historias realmente macabras, algunas cortas, pero bastante densas. Estamos en YouTube, si lo estás viendo aquí, hola. Si no, pues no hay problema, ahí me escuchas en Spotify o en iHeartRadio o en tu plataforma de podcast favorita y posible. Quiero agradecer su apoyo, sus historias y que se sigan sumando a este podcast, ya sea en YouTube o en Spotify, que es la tradición. Y pues espero que les esté gustando. Espero que estén teniendo un gran año. Espero que compartan el podcast con más gente, que se sume más, que nos lleguen más historias. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos. Estos son los episodios ocultos de Frecuencia Oculta. Y bueno, comenzamos con esta historia de Derian. Él dice: a mí se me apareció el señor del sombrero, ese ente que muchos dicen ver durante la parálisis del sueño o entre sueños. En mi caso ocurrió cuando tenía mucha fiebre y estaba bajo efectos de varios medicamentos. Lo vi al lado de mi closet, casi a la altura de mis pies. Wow. Estaba en la sombra, pero como tenía una lámpara encendida pude distinguir su figura, aunque apenas. El pánico que sentí fue indescriptible. ¿Sí se escucha? El pánico que sentí fue indescriptible. Llamé a mi mamá, pero no me respondió. Intentaba rezar, pero el shock me bloqueaba y solo alcancé a decir: danos nuestro pan de cada día. Poco después todos comenzaron a verlo y decían que estaba en mi cuarto. Wow, o sea, ya no nada más fue... Si ustedes decían, pues es parálisis del sueño, poco después todos en su familia comenzaron a ver a ese hombre y lo veían siempre en el cuarto de nuestro amigo Derian. Una amiga de mi abuela le comentó que la ex esposa de mi papá me estaba trabajando para que autoatentara con mi vida. En ese entonces sí estaba muy mal emocionalmente, pero no sé qué tan relacionado podría estar eso. La señora viajó desde la capital hasta el estado donde yo vivo para hacer limpias tanto en la casa como en mí. Realizó una protección para la casa y para mi familia. Desafortunadamente supe que la señora falleció a causa del COVID. No sé si la protección que nos hizo tiene fecha de expiración o cómo funciona, pero desde entonces mejoré mucho emocionalmente, también con la ayuda de la psicoterapia. Qué bueno, Derian, que hayas salido de ese bache. En cuanto a si hay caducidad, no hay caducidad, pero tampoco hay inmunidad. No sé si me explique. Es precisamente como... Y perdón que sea tan sencillo el ejemplo, pero como cuando un buen médico te quita una infección respiratoria. Ya te la quitó, pero no quiere decir que no te puedes volver a enfermar. Depende de tus cuidados, depende de la fortaleza de tus defensas, depende de muchas cosas, pero te puede volver a dar. Así con esto, la señora, en paz descanse, sí te curó, sí te ayudó, estás totalmente limpio, pero si la señora que te hizo ese trabajo o cualquier otra persona decide volver o también hacerte ese tipo de cosas, puedes volver a caer. ¿Qué podemos hacer? Si eres creyente, pues encomendarte al ente que más confianza le tengas. Perdón. Al ente o espíritu que más confianza le tengas en tu religión o en tu creencia. Pero no, todo es cuestión también de mucha fortaleza, de prepararte mentalmente, de que no
de que ese tipo de cosas no te afecten, de lograr una fortaleza espiritual y mental para que, si bien nuevamente no serás inmune, por lo menos no te golpee como esas personas quisieran. Y otra vez perdón por el ejemplo tan absurdo, pero es como una guerra de magia en Harry Potter, no sé, guerra de hechizos, digamos. Ellos te van a lanzar el suyo, tú contéstales con el tuyo. Si quieres ir con un profesional, adelante. Si no, tú mismo cultívate espiritualmente para que nada te afecte, para que las malas vibras no te afecten. En la magia caos hay servidores para que absorban toda la mala vibra que la gente te quiera enviar. Hay servidores para que no nada más absorban la mala vibra, sino que a esa gente se le regrese lo mal que te desea, e incluso, si es posible, hasta la destrucción. Perdón, pero incluso algunos servidores se vengan hasta la muerte, ya sea de esa persona que te deseó el mal, o la muerte de algún ser querido de esa persona que te deseó o que te hizo el mal. Entonces yo solo ahí lo dejo, solo lo comento, pero sí, en resumen, no tienen fecha de caducidad como tal, pero tampoco te da inmunidad. Entonces todo es cuestión de seguirte cultivando, por así decirlo, o si quieres irte a hacer limpias de vez en cuando, otra vez con la persona que más confianza tengas. Y pues reitero, qué bueno que ya estás bien de eso, y también qué bueno que fuiste a terapia psicológica, porque también depende mucho de eso. Saludos amigo Derian o Derian. Y vamos con esta siguiente historia de Rogelio, que nos dice: hace un tiempo tuve 2 experiencias con esos seres conocidos como chaneques o duendes, y ambas me sucedieron en la casa de mis abuelos cuando era pequeño. Un día fuimos de visita a la casa de mis abuelos, aunque no recuerdo exactamente el motivo de la visita, pero por alguna razón decidimos quedarnos a dormir ahí. Ya era de noche y todos estaban dormidos. Yo me quedé despierto un rato jugando videojuegos. Bien. Cuando ya me dio sueño, no sé por qué, pero decidí dormir de una manera horizontal en la cama. No sé si me explico bien, sí. Pero la cama era individual y mis pies quedaban colgando fuera de ella. Al igual que la sábana con la que me tapaba. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de dormirme, empecé a sentir como si la sábana se deslizara hacia el suelo y me destapaba poco a poco. La tomé con la mano y la volví a estirar para taparme bien, pero esta vez decidí sostenerla con la mano. Al rato sentí que de nuevo se deslizaba, pero esta vez al tenerla sujeta sentí una fuerza extraña, como si alguien estuviera tirando de la sábana desde el suelo. Cada vez sentía más y más fuerza y me costaba mantenerla en su lugar. El miedo me invadió tanto que por instinto dejé de sujetarla. Después de unos 5 minutos la fuerza cesó. Quería levantar los pies, pues me sobresalían de la cama, pero seguía sintiendo miedo y no me atrevía a moverme, temeroso de que al hacerlo vería algo extraño. Finalmente, después de unos minutos, me acomodé de nuevo y me quedé dormido. Al día siguiente le conté a todos lo que me había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que seguramente estaba soñando. Cabe mencionar que mis abuelos no tenían mascotas que pudieran haber causado ese fenómeno, y mucho menos con esa fuerza. Aún hoy no sé qué ocurrió aquella noche, pero siempre me quedé con la duda de que si realmente fue un sueño o algo mucho más extraño. Espero que esta historia les guste. Pronto te cuento la otra historia. Saludos. Muchas gracias, Rogelio. Sí, la verdad estuvo muy buena. Nunca he tenido experiencias con chaneques ni duendes, pero sin duda tan solo de imaginarlo es realmente escalofriante. No sé ustedes qué piensen. Dejen en los comentarios si quieren y si pueden, e incluso si han tenido una experiencia similar a la del buen Roger.
Vamos con la siguiente, dice Denise. En 2015 visité el museo de Frida Kahlo y me tomaron una foto frente al tocador donde se encuentran sus cenizas. Yo quería una foto con ella, ya que las cenizas de Frida están en una vasija de sapo. Al ver la foto, que por supuesto te voy a compartir, aquí la tienen, noté algo extraño, un rostro visible, pero no era alguien más en la sala. El otro círculo negro que aparece al otro lado del espíritu gris parece ser la fuente de la foto. Esa figura gris apareció en la imagen de forma clara. Lo más raro es que la foto no fue editada. Me di cuenta de la aparición mientras viajaba en el camión que va del Museo de Frida Kahlo al Museo de Diego Rivera. Y claro, no tenía con qué editarla. ¿Qué es lo que capté en la foto? Aún no tengo una explicación clara, pero la presencia de esa figura gris y el rostro inexplicable siguen siendo un misterio para mí. Quizás fue solo un juego de luces o algo más profundo relacionado con el lugar cargado de historia y energía. Sin duda, esa imagen sigue siendo una de las más intrigantes de mi experiencia. Sí, la verdad, bueno, como ya la pudieron ver, sí es una imagen rara, es una foto muy extraña. Importante decir que es foto porque una imagen se puede manipular, se puede editar. Esto es foto, tal cual la tomó Denise. Y pues lo que comentábamos en episodios pasados, las energías que se quedan en ciertos lugares. Frida, como muchos sabemos, tuvo una historia con bastantes altibajos, con muchos lapsos de tristeza, de depresión incluso. Entonces pudiera ser que esa energía esté como que en esos objetos. Es sin duda algo bastante triste si es el caso, pero pues esperemos que con el cariño y con la visita de la gente Frida se sienta acompañada, o poco a poco esas cosas se vayan desvaneciendo. Igual si ustedes han ido al museo y han tenido experiencias similares, pues no duden en compartirlas para que las contemos y las compartamos, pero sobre todo para apoyar también a Denise, si fue solo coincidencia o realmente ese lugar tiene ese tipo de energías, por así decirlo. Muchas gracias, saludos. Anónimo dice: de niño me aterraba la historia de una muñeca y una niña. Su hermana mayor solía asustarla diciéndole que la muñeca era maligna y que hacía travesuras. Ya, la hermana mayor de la niña dice. Es que dice: de niño me aterraba la historia de una muñeca y una niña. Me imagino que la hermana mayor de la niña solía asustarla diciéndole que la muñeca era maligna y que hacía travesuras. Con el tiempo la hermana logró convencerla de que la muñeca quería hacerle daño, al punto de que la niña comenzó a temerle y alejarse de ella. Al principio dejó de dormir con la muñeca en la cama y empezó a colocarla en una silla. Luego, para evitar verla, comenzó a cubrirla con un trapo. Más adelante el miedo creció tanto que la niña se tapaba el rostro con las cobijas para no mirar el bulto de la silla. Una noche, ya completamente nerviosa, miró de reojo la figura cubierta y en ese instante sintió como el trapo caía al suelo. ¡Oh, Dios! Aterrorizada se cubrió por completo y en un susurro murmuró: ella no me va a hacer nada. Esto me está dando más ternura que miedo. Bueno, me da miedo imaginar a la muñeca ahí, pero me da ternura imaginar a la niña indefensa y todavía dándose valor diciendo: ella no me va a hacer nada. Fue entonces cuando escuchó una voz responderle: ¿yo? Wow. Desesperada se destapó el rostro y para su horror vio a la muñeca sobre su cama. A la mañana siguiente la niña fue encontrada sin vida. Oficialmente murió del susto. Nunca supe con certeza cómo terminaba la historia. No sé si realmente la muñeca se movía sola o si fue la hermana quien por malicia la colocó en la cama y provocó que la niña sufriera un infarto. Pero lo que sí recuerdo es que esta historia se contaba como una especie de mini leyenda urbana entre los niños. Y lo que más me aterraba era imaginar cómo sonaría ese escalofriante "yo" en la oscuridad. Sí,
hubieras puesto, perdón, con todo respeto, hubieras puesto de dónde eras para saber dónde ronda esta leyenda. Está bastante buena, ojalá solo sea leyenda, porque en verdad sentí mucha ternura y desesperación imaginar a la niña sufriendo por esa muñeca. Ojalá solo sea leyenda, como leyenda está muy buena, está muy perturbadora, muy aterradora. Imagínense que una muñeca a la que tú le tenías mucho cariño de repente se vuelve tu enemigo. Es como un Chucky, pero más feo. Porque incluso escucha como la ropa se cae y es señal de que la muñeca ya va hacia ella y luego todavía le contesta. Qué horrible, qué horrible. Pero muy buena historia. Muchas gracias, Anónimo. Muchas gracias. Alexa dice: por cosas de la vida terminé pasando una temporada en la casa de una tía lejana. Uno de sus hijos estaba estudiando medicina y tenía en su closet huesos de 2 adultos y un bebé. Reales. Con algo de madera encima, como acabados. Había una mandíbula, un fémur. Oh, ¿se escucha todavía? Le di un golpe a los cables y luego eso. De por sí anda, ya les había dicho que anda muy delicado el micrófono. Pero bueno, si están viendo esta parte es porque sí se ha subido. Había una mandíbula, un fémur y el cráneo de un bebé, que según él eran para sus clases. A veces jugábamos con ellos y nos dábamos mazazos con el fémur. Un día todos salieron y yo me quedé sola en la casa. La zona era muy segura y céntrica, pero igual me daba miedo dormir sola. Sin darme cuenta de lo que hacía, tomé el fémur pulido del closet y lo llevé a mi cama, poniéndolo a un lado como si fuera una especie de protección. Wow. Pero por si algún ladrón entraba, pensaba que podría darle un golpe con eso. A eso de la 1 de la mañana me desperté porque escuché pasos en el techo. Estuvo así poco menos de 5 minutos. Yo, llena de miedo, no me quería levantar para asegurar mi puerta, que solo había dejado entreabierta, por si el ladrón bajaba. De repente lo que sea que estaba arriba bajó las escaleras rápidamente, haciendo retumbar la pared. Oh, eso también ya lo imagino. Una especie de... Ya que todo estaba en silencio. Llegó hasta mi puerta y la abrió de golpe. Wow. Estrellándola contra la pared. Yo me quedé paralizada, como si estuviera en parálisis del sueño sin poder abrir los ojos, petrificada del miedo, y es normal. Estuve así durante 1 hora, completamente congelada sin poder moverme, hasta que finalmente el sueño me venció. Al día siguiente fui a revisar qué se habían robado antes de llamar a la familia, pero no había huellas ni nada fuera de lugar. Solo mi puerta se había quedado abierta toda la noche. Al hacer la cama encontré el fémur debajo de la cama, justo a la altura de la mano cuando la bajas al piso. En ese momento me di cuenta de que nunca me cuestioné si realmente era buena idea llevarme eso a donde iba a dormir. Uf. No. Esta también es bastante perturbadora, sobre todo porque esto ya no es leyenda, esto Alexa lo vivió. Y sola en casa. Oh. Dios, increíble. Janelli dice: esta es una experiencia propia y disculpa que sea tan corta. No hay problema, mientras sea aterradora. La casa de mi abuela, como todo en esos tiempos, estaba construida sobre un terreno que antes había sido un campo. A espaldas de la casa corría un río, aunque ahora ya no queda nada de eso. Maldito calentamiento global. Para resumir la historia, uno de mis tíos tenía un taller de carpintería en la parte trasera de la casa. Esos cuartos siempre han sido muy fríos. Cuando yo era niña, alrededor de 4 o 5 años, mi primo, un año menor que yo, y yo jugábamos juntos. Mi abuela siempre me contaba que le mencionaba a un niño muy feo. Recuerdo que cada tarde-noche, después de que se iban los trabajadores, mi primo y yo jugábamos, y un día le conté a mi abuela que el niño feo quería llevarme, que me jalaba hacia la parte más oscura del taller. Una noche mi abuela me escuchó jugando sola con ese niño feo. La casa es de 2 plantas. Ella bajó y yo me senté en la parte más alta de las escaleras. Mi abuela entró al taller con una escoba
El lugar estaba oscuro, solo la luz del patio estaba encendida y de repente comenzó a sacar a escobazos una sombra negra. Era pequeña, tal vez unos 40-60 centímetros de alto. Mi abuela la persiguió por el taller diciéndole: órale, lárguese de aquí, órale. Desde ese día el niño feo nunca volvió a aparecer. Wow, esto está entre, sí, aterradora, porque hasta la abuela vio esa sombra, pero está muy bizarro que la abuela, en lugar de tenerle miedo, y esas eran nuestras abuelas mexicanas, en lugar de tenerle miedo, dijo: ni madres, a mí no me espantas, sáquese de aquí porque o pagas renta. Qué valor de la abuela, qué bizarra historia, pero qué perturbadora. Qué bueno que tu abuela te ayudó a deshacerse de ese niño feo, porque fuera de broma, sí, muy bizarro y todo lo de la abuela, pero pues hemos también sabido historias donde ese tipo de entes pierden a las niñas. Pudo haber sido un duende o simplemente un niño, un gnomo, no sabemos, pero qué perturbador. Y qué bueno que la abuela se armó de valor para sacar a ese niño feo, que quién sabe qué pudo haber hecho. Muchas gracias a Janelli por esa historia. Continuamos con Mirna, que nos dice: esta es mi historia. De niña y antes de casarme vivía en un pueblo cerca de Cancún. La casa de mis papás tenía 2 cuartos y 2 cocinas, por llamarlo de alguna manera. Ellos dormían en un cuarto y mis hermanos y yo en el otro. Siempre dormíamos en hamacas. Mi hermana y yo compartíamos una. En ese entonces yo tenía alrededor de 10 años y quedaba cerca de la puerta. Una noche me desperté con ganas de ir al baño, pero tenía que salir del cuarto. Al intentar levantarme, vi algo cerca, muy pegado a mi hamaca. No sé qué era, y aunque estoy segura de que no era una persona, así lo parecía. Era un ser muy bajito, de aproximadamente 1 metro de altura. Su cuerpo tenía una luz o un reflejo alrededor. Era muy blanco, con cabello rizado. Me estaba mirando fijamente y sonriendo, pero su sonrisa era macabra, espeluznante, aterradora. Tenía un pie doblado como si estuviera agachado y el otro estirado. Sobre ese pie se deslizaba de un lado a otro un animal, algo que parecía una serpiente o un gusano grueso, de color amarillo y negro. Yo me quedé sentada no sé cuánto tiempo viéndolo. Su mirada era tan escalofriante que no me atrevía a moverme. Finalmente, no sé cuánto tiempo pasó, pero por fin tuve valor para acostarme de nuevo, dándole la espalda al ser. Me tapé por completo, temblando, y me quedé ahí hasta que amaneció. Nunca supe qué fue, pero hasta la fecha, ya en mi edad adulta, lo sigo recordando y me da escalofríos. No es para menos. En ese cuarto siempre me pasaban cosas cuando era niña. Durante el día sentía y soñaba cosas muy feas y no me podía despertar. Esta es solo una de mis historias en mi pueblo. Espero pronto contar más. Saludos. Claro que sí, Mirna, muchas gracias por tu relato y por supuesto, este es el lugar para que nos compartas tus historias. Eso que dice que en ese cuarto siempre pasaban cosas, dice, durante el día sentía y soñaba cosas muy feas. Hubo una amiga que igual decía que hubo un tiempo, y literal fue un tiempo porque no es que tenía antecedentes y no es que ahorita le siga pasando, pero hubo un tiempo que dice que a veces regresando de la escuela, por lo regular su mamá la ponía pues ayudarle con las tareas domésticas, con algunas. Por ejemplo, lavar los trastes, luego lavar la ropa, barrer, trapear y de ahí hacer su tarea. Pero por lo mismo que de por sí llegaba cansada de la escuela y luego que su mamá le ponía a hacer eso, por lo regular después de hacer las actividades domésticas, ella se echaba una siestita. Eso sí lo hacía siempre.
digamos, era su rutina. Lo que les digo es que hubo un tiempo en que durante esas siestas ella soñaba, y digo soñaba entre comillas porque a eso voy, ella soñaba con un hombre vestido de negro, una sombra negra, con sombrero como de gángster, una gabardina, que todo el tiempo se paraba en la ventana de su cuarto mientras ella dormía. Obviamente esto es ilógico cuando uno lo cuenta, pero así era. Dice, yo durmiendo, pero aún así sentía y veía como ese señor, esa sombra, se paraba en la ventana, no esta ventana, pero para ejemplificarles. Yo durmiendo, ese señor se paraba en la ventana y lo veía viéndome. Y me veía con una cara como como un villano en película de terror, como una mirada penetrante, una mirada aterradora, de alguien que te quiera hacer daño. Pero dice, era una figura muy perturbadora porque en algunas ocasiones le vi la cara y era un rostro arrugado, un rostro viejo, podrido prácticamente, y una sonrisa que tenía unos colmillos espantosos y una mirada penetrante, espantosa. Y siempre que yo despertaba y volteaba hacia la ventana, ya no estaba. Entonces al principio yo decía, no, pues es sueño. Es súper aterrador porque lo siento tan real, pero es un sueño. Pero hubo una ocasión en que entre que ella se retó y al mismo tiempo dijo, quiero saber qué pasa. En cuanto sintió la presencia de ese señor o de esa cosa, ella se despertó, saltó prácticamente de la cama, estaba así. Digamos que esta es la ventana, ¿sí me escuchan? Digamos que esta es la ventana y ella estaba dormida hacia acá. Entonces cuando empezó ese sueño, rápidamente saltó y volteó hacia la ventana y ella jura que alcanzó a ver cómo esa cosa se daba la vuelta. Ahora hagan de cuenta que yo soy esa cosa y esto es la ventana. Ella vio cómo esa cosa estaba parada y en cuanto ella se dio la vuelta, salió corriendo. Pero ella lo alcanzó a ver todavía, ya despierta. Y miren, lo cuento y otra vez me erizo. No me imagino lo que pudo haber sentido ella y espero que ya no le pase. Pero sí es una cosa muy horrible y muy impactante. Es algo que parece de película. Porque sí, lo puede soñar. Pero eso de que diga que ella hasta se retó para despertarse antes y verlo y logró verlo, puede ser todavía de que no despertó al 100. Pero no me digan que no, que deja de ser escalofriante. Entonces, pues, continuamos. Julio nos dice: en mi familia se cuenta que cuando mi papá era niño jugaba con los duendes. Todo esto ocurrió cuando vivían en la Ciudad de México, en una época en la que aún había muchas zonas rurales. Les hablo de los años 50. Todas sus hermanas fueron testigos de este hecho, ya que según cuentan, ellas también los veían. Perdón, pero es que no sé si se está oyendo bien, porque yo escucho bien, pero siento que... Continuamos. Según cuentan, ellas también los veían, pero los duendes solo jugaban con mi papá. Es curioso, porque hoy la mayoría de esas tías son testigos de Jehová y muy conservadoras. Según mi papá, los duendes eran como viejitos, con piel opaca y ropa muy, muy antigua, pero lo más sorprendente de todo era lo rápidos que eran. Mi papá decía que ellos le hablaban en un idioma que no entendía, además de emitir gruñidos y risas. Eso sucedió hasta que mi abuelo, al escuchar todo lo que le contaban sus hijos y al ver que casi todos eran testigos de lo que ocurría, decidió tapar el pozo donde ellos salían y mandó a bendecir el lugar. Después de eso, ya no volvieron a aparecer. Curiosamente, con todo esto, mi papá siempre fue una persona muy escéptica, de las que piensan que hasta no ver, no creer.
Pero ese evento fue la excepción de esa regla, y sobre todo nunca dejó de ser curioso para él por qué los duendes solo jugaban con él. En el folclore se dice que los duendes suelen aparecer cuando quieren llevarse a un niño o a una niña, pero mi papá nunca estuvo completamente seguro de lo que ocurrió. Un detalle que siempre comentó es que cuando los duendes aparecían o desaparecían, salían del pozo o se asomaban entre las hojas, pero cuando era desde el pozo nunca salían mojados, y cuando entraban no se escuchaba un clavado, ese plaf de caer al agua, como si simplemente surgieran de la nada, como si fuera un portal. Siempre me encantó escuchar esas anécdotas cuando él estaba vivo y ahora lo extraño mucho. Recuerdo que una vez subiendo un cerro en San Juan Tepoztlán, Morelos, saludos San Juan Tepoztlán, en la madrugada un grupo y yo vimos cómo pasaban duendes corriendo a nuestro alrededor. Tenían una figura humanoide y no eran más altos que nuestras rodillas. Eran casi imperceptibles debido a su velocidad. Esto duró menos de 2 segundos, pero el recuerdo me dejó una sensación extraña que nunca podré borrar. Totalmente, Julio. Un abrazo por lo de tu papá, pero qué bueno que te dejó esas anécdotas para recordarlo y esas pláticas de este tema que nos apasiona tanto. Muchas gracias y saludos. Don Jorge, saludos don Jorge, nos dice: yo trabajo en un rancho y un día me mandaron a llevar unos borregos a otro rancho que no quedaba tan lejos. Era un rancho muy grande y sobre todo muy bonito, con animales de genética excelente. Llegué al rancho y el que lo cuida me dijo: pásate para allá al lado de la báscula. Llegué, me esperé un rato y a los 15 minutos se me acercó un señor no tan viejo pero con una voz muy ronca y era muy buena onda. Mientras esperaba al encargado para hacer el negocio, empecé a sacar plática con el señor. Me dio curiosidad saber qué hacía ahí, si era jefe, encargado o cuidador. A lo que él respondió que era hijo del dueño. Su papá, en paz descanse, era el mero del rancho. Después de tanto preguntar, le comenté que me llamaba la atención cómo habían logrado conseguir un rancho tan impresionante. Fue entonces cuando me dijo: te contaré una historia que nadie nos cree. Cuando tenía 9 años, yo y mis 2 hermanos éramos muy pobres. Lo único que teníamos era un terreno donde cuidábamos pocas vacas y cultivábamos lo que comíamos. Mis padres trabajaban de rancho en rancho, me contó. Alrededor de nuestro terreno había muchas personas adineradas, con hectáreas y hectáreas de tierra, y a menudo nos menospreciaban por nuestra pobreza. Un día llegó un señor viejo con un sombrero grande y un chivo. Iba de rancho en rancho pidiendo un poco de comida para él y su chivo, pero nadie lo quería ayudar. Hasta que llegó a nuestro rancho. Mi papá, don José, fue el único que le dio posada y alimento. El señor se quedó bajo un árbol, ató a su chivo y allí dormía. Una noche cayó una tormenta tan fuerte que parecía un diluvio. Esa noche mis 2 hermanos y yo dormíamos en un cuarto con una ventana que daba al árbol donde estaba el señor con su chivo. De repente escuchamos un rayo que cayó sobre el árbol. Al mirar por la ventana, vimos la silueta de un caballo negro y la de un hombre muy apuesto corriendo hacia la entrada. No sabemos qué pasó con él, ya que al día siguiente no estaba. Pero cuando fuimos a ver el árbol, encontramos una bolsa llena de centenarios. Desde ese día nuestras vidas cambiaron. Nos hicimos muy ricos, compramos hectáreas, animales y todo lo que necesitábamos. Lo curioso fue que los ranchos que antes se creían muy ricos, donde el ganado estaba bien cuidado, empezaron a perder sus animales misteriosamente. Los animales morían sin razón y lo único que les quedó fue vender sus terrenos. ¿Y quién cree que los terminó comprando? Pues mi padre, don José. Esto es una de esas anécdotas de cómo hay gente que se hace rica de la noche a la mañana. Bueno, don Jorge lo vivió, se lo contaron de viva voz. En Amatlán, Veracruz, en la Huasteca veracruzana,
Y lo voy a contar con mucho respeto, pero eso era la historia que rondaba en mi infancia. Había una familia, que no diré su nombre ni apellido, pero había una familia que venía igual de descendencia de gente pues de escasos recursos. Pero de pronto, dos hermanos de esa familia, se dice, se contaba en el pueblo, que esos dos hermanos encontraron a una viborita y que algunos les decían que la mataran, pero ellos dijeron no la vamos a matar porque tiene una forma muy curiosa. Y entonces la vamos a tener de mascota. Se lo llevaron esos dos hermanos. Esos dos hermanos ya tenían cada quien su familia. Entonces decidieron pues guardarla como trofeo, como recuerdo. Y de pronto vieron que esa viborita les empezaba a dejar monedas, dinero. Monedas, billetes, dinero. Y pues ya en ese entonces, para cuando la historia se difundió, esa leyenda, pues estos hermanos y sus familias ya eran pues prácticamente de los más adinerados de ahí de Amatlán. Pero sus otros hermanos y sus padres no. Entonces por eso la leyenda era de que es que no es que la familia tenga dinero, o no es... Vaya, ellos decían que esa viborita les dio esa riqueza a solo esos dos hermanos porque fueron quienes la encontraron y quienes la cuidaron. Y precisamente no podían compartir esa riqueza con el resto de su familia, hermanos y tíos y así, porque pues el legado o la recompensa era para ellos y su familia ya ahora que habían formado. Es una leyenda nada más, pero me recordó ahorita con esto, de cómo están esas leyendas o esas historias de cómo de la noche a la mañana la gente se hace rica o de dinero por cosas así. Para mí es leyenda, pero pudiera ser que más de una de esas leyendas sea real. Si en su pueblo o en su ciudad o en su familia hay una historia así, coméntenla, porque yo creo que de esas abundan en todo el país. Esa típica historia de que es que él se hizo rico por la bruja, por el diablo, por la viborita, por un señor que llegó buscando refugio y pagó con eso. Continuamos, ya casi nos vamos y no podíamos continuar sin la otra historia que Rogelio nos prometió, ¿se acuerdan? Dice: hola, para platicarles mi otra experiencia. La otra experiencia también ocurrió en casa de mis abuelos. Por si no recuerdan, Rogelio es nuestro amigo que durmió en casa de sus abuelos y se desveló jugando videojuegos y después se acostó en vertical en su cama y vio chaneques. Y ahora dice que esto también ocurrió en esa casa de sus abuelos, pero 2 años después de lo de los chaneques. Esta vez fuimos de visita mi mamá y yo y decidimos quedarnos a dormir. Nos tocó quedarnos en el cuarto de mis abuelos, ya que era una casa diferente y más pequeña. O sea, también ocurrió en casa de sus abuelos, pero ya era otra casa de sus abuelos. Dormimos en el suelo, ya que mis abuelos estaban en su cama. Mi madre se durmió pegada a la cama de los abuelos y yo dormía del otro lado, cerca del ropero. Siempre he tenido problemas para dormirme rápido, no como muchas otras personas, así como yo. Y ahorita me ven bostezando, pero creo que bostezo porque mis ojos se cansan, porque luego me acuesto y no puedo dormir. Pero bueno, ya me ventilé. Y aún hasta la fecha me tardo en quedarme dormido. Todos ya estaban dormidos y no sé cómo explicarlo, pero yo estaba acostado boca abajo, medio de lado, mirando a mi madre con un brazo extendido hacia atrás.
Cuando ya me disponía a dormir, escuché un ruido en el ropero, como si algo se hubiera caído desde arriba. No le di mucha importancia, pero poco después sentí algo raro. Un pie pequeño empezó a pisar mi mano. Otra vez un chaneque. Lo ponía y lo quitaba. Les juro que quería cerrar la mano y correr a prender la luz a ver qué era, pero el miedo me paralizó y no pude hacerlo, te entiendo. Fue como 6 o 7 veces que sentí la pisada, hasta que finalmente se detuvo y ya no volvió a ocurrir. La pisada no era fuerte, sino como si jugara con cuidado. Fue muy extraño. Jamás vi nada, pero a lo que yo creo fueron duendes. Sí, yo también pensé lo mismo. Esa vez no les conté nada, mejor me quedé callado. Sin embargo, hasta la fecha, recuerdo muy claramente esas dos experiencias. Wow, Rogelio, sí, la verdad está bastante... Imagínate sentirlo ya en tu mano incluso. Que... Otra vez, si eres muy valiente, qué fascinante sentir esa criatura en tu mano. Como quería hacer Rogelio, nada más lo... Cierras tu mano y ves qué es. Pero si no eres tan valiente como Rogelio y como yo, te vas a pasmar. Por mucho que lo tengas en la mano, no quieres saber qué demonios es. Entonces, muchas gracias, Rogelio, por compartir estos dos relatos, los dos muy buenos, así como el resto de los que hoy formaron parte de este episodio. Les agradezco bastante. Espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que hagan llegar más relatos, ya saben, al 951-478-8938. Y pues se suscriban al canal en YouTube Frecuencia Oculta. Sigan a este podcast Episodios Ocultos. Y que seamos cada vez más en la comunidad oculta del terror. Y bueno, para cerrar este episodio, como ya es casi tradición, ya que hablamos de duendes, vamos a cerrar con un dato perturbador y curioso sobre los duendes. Y es que en muchas culturas se les considera seres traviesos, pero también maliciosos. Disfrutan causar trastornos y problemas a las personas. En algunas leyendas se cree que los duendes no solo juegan bromas, sino que también pueden robar a los niños pequeños o causar enfermedades, como comentamos, a los seres humanos, sean niños o personas mayores. En Irlanda, por ejemplo, se dice que los leprechauns o leprechauns son, ¿qué es? Una especie de duende. No sé si han visto la película de... Aquí se llamó El Duende Maldito, pero precisamente su nombre original es Leprechaun. Leprechauns. Ese duende enanito que cuida su oro y sale Jennifer Aniston. Es una película muy serie B, pero sigue siendo parte ya. Yo creo que es una película ya de culto. Deben haberla visto si son fans del terror. Pero bueno, ese tipo de duendes se dice que tienen un poder oscuro que les permite invocar maldiciones sobre aquellos que no les muestran respeto. Y también pues está esa idea de que si ves a un leprechaun, le arrojes zapatos, porque según ellos son adictos, por así decirlo, a los zapatos y no pueden ver un zapato sucio. Entonces, si tú ves un leprechaun, ten a la mano tus zapatos o busca tus zapatos para que se los arrojes, y así en lo que él los va a lustrar o a bolear, tú puedes salir corriendo. Mientras, en algunas historias, los duendes no son simplemente criaturas mitológicas, sino entidades que según algunas creencias pueden interactuar con el mundo humano de formas mucho más siniestras, como el robar almas o tomar el control de cuerpos durante cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, y no sé si ya lo conté, pero en un pueblo de Oaxaca se dice que hubo una vez un niño que estaba jugando igual a altas horas de la noche y que sus papás se le decían que se fuera a dormir porque podría ser visitado por seres malignos. Él no hizo caso y la cosa es que al siguiente día amaneció casi muerto
porque amaneció muy maltratado, moreteado, cortado. Y cuando le preguntaron a sus papás que qué había pasado, dijo: es que llegaron unos duendes que querían jugar conmigo, y cuando les dije que sí, sus juegos fueron: te vamos a cortar, vamos a ver qué tanto dolor aguantas antes de llorar, vamos a ver qué tanto dolor aguantas hasta morirte. Y ese niño jura que eso pasó. Dice: unos duendes o unas criaturas pequeñas, dijo él, llegaron y quisieron jugar conmigo. Cuando yo acepté jugar con ellos, resulta que sus juegos consistían en un dolor horripilante, que es como lo que vimos. Se les considera traviesos en el menor de los casos, pero también muy maliciosos, que disfrutan causar esos trastornos, esas heridas, esas muertes incluso, porque ahí también está la otra teoría. Se cree que estos duendes no es que sean malos, malvados, sino que en su ideología y en su mente o en su especie, por así decirlo, eso no está tan mal. Es como, otra vez, disculpen los ejemplos banales, pero es como los que dicen: no, pues es que tú haces muy mal, eres un ser desalmado porque comes hamburguesas de res. Pues yo no lo veo así, simplemente me gusta la carne de res y sobre todo en hamburguesa, y ya, no, pues eres malvado. Entonces, es ahí como que igual ellos dicen: no, pues es que por así decirlo, los duendes dicen: pues es que para mí esto no es algo malvado, simplemente es mi manera de divertirme. Y a nosotros los humanos, obviamente, es una manera muy, muy oscura de jugar, al punto de provocar casi la muerte. Esto agrega un toque de terror a la idea de que podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos, porque gente en ciudades y en pueblos aseguran haber tenido contactos con criaturas así, criaturas pequeñas, humanoides, pero con rasgos como de viejito. Diferentes tipos de duendes: chaneques, gnomos, duendes, leprechauns. Y ya lo vimos aquí. Rogelio lo vivió 2 veces. Y lo hemos visto en otros episodios. Y lo hemos, bueno, al menos yo lo he escuchado de gente que conozco. No sé ustedes, me imagino que también, ya sea que ustedes mismos tengan una experiencia con seres así, o que amigos o familiares o antepasados de sus amigos y familiares tengan ese tipo de anécdotas. Entonces, pues ahí está ese dato perturbador de los duendes para irse a dormir, o si estás en el trabajo, para tener un día perturbador, o que se lo cuentes a tus compañeros de oficina, de escuela, de lo que sea, de Zelda. Pero bueno, ahora sí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el capítulo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su compañía. Estos son los episodios ocultos de Frecuencia Oculta. Que tengan un gran día o una perturbadora noche.